calmó la tempestad, el que camina sobre el mar. Tierra y cielo tuyo son, y aún así cuidas de mí. Majestuoso nombre es, nadie como tú. Hola familia, ¿qué tal? Acá estamos para continuar con este análisis y refutación al señor Irving Gatel, ¿sí? Erudito, historiador, profesor, y se puede ser todo eso y ser deshonesto también. Entonces yo ahora, ¿por qué digo lo que digo? ¡Ay, qué acusación fea, Darío! Bueno, en esta segunda parte les voy a evidenciar por qué digo lo que digo, ¿sí? Así que, bueno, escuchemos un poquito, empecemos y analicemos, sigamos con el análisis. En realidad, lo único que veo es una chistosa forma de entender los libros escritos por mis ancestros. Bueno, dejemos este punto. Sexto error, ya sobre Isaías 7:14, Álvarez comienza de manera grotesca, porque dice que en Isaías 7:14 el pueblo está pidiendo una señal. Falso, totalmente falso, mentira. En primera, el asunto es nada más con el rey Ahaz. En segunda, Dios es quien le ofrece una señal al rey Ahaz. En tercera, Ahaz rechaza pedir la señal. Y finalmente Isaías le dice que de todos modos va a tenerla. Que Álvarez venga a decir que el pueblo pedía señal es mentira. O sea, es escandaloso que un supuesto maestro de Torá y de judaísmo salga con este nivel de tergiversaciones del texto. Es repugnante. Oh, está bueno, ¿no? Esto es interesante cuando uno está analizando, justamente analizando puntualmente algunos textos, y se ve que la persona esta, Álvarez, dijo que la señal la estaba pidiendo el pueblo. Obviamente, si uno se sujeta a lo que está escrito en las escrituras, no se menciona quién es el que está pidiendo la señal, ¿sí? Lo único que se menciona es lo que acaba de decir Irving Gatel, ¿sí? Que Dios viene a dar una señal al rey, pero si yo no la pedí, ¿sí? O sea, si él no la pidió, ¿quién la pidió? Bueno, el texto no dice. Y me parece interesante que uno esté haciendo especial hincapié en que si no dice el texto, que son hipótesis, ¿no? Bueno, ok, punto a favor de Irving. Vamos a ver con qué continúa, porque uno no puede decir lo que no dice el texto. Me explico, ¿no? Porque con la misma vara que medís, serás medido. Así que escuchemos un poco más. Ahora está abordando Isaías 7:14. Sí, a ver qué dice. Séptimo error, el típico asunto de si el hebreo alma es virgen o es joven. ¿Qué significa alma? Joven, punto, no virgen. El hebreo tiene una palabra para decir virgen y es betulá. Si Isaías hubiera querido decir... Bueno, eso es lo que yo le digo. Ahí está. Recién empezamos el video, ¿sí? A los 3 minutos y medio. Virgen es betulá, dice Irving Gatel. ¿Qué problema? Y alma es joven, dice. ¿Qué problema? Les explico por qué. Porque resulta que la betulá no tiene que tener marido. ¿Sí? Si es betulá, es una doncella virgen, no tiene que tener marido. ¿Sí? Lo mismo sucedería con la alma. ¿Sí? Pero acá nosotros tenemos dos palabras equivalentes. Y en los textos bíblicos nosotros nos vamos a encontrar con ambas situaciones. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, en Proverbios 30:19, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra en la peña, el rastro de la nave en el medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. ¿Sí?
El hombre deja rastro ¿dónde? ¿En cuál? En la Virgen. Aquí, si ustedes pueden ver, el Strong 5059 es la palabra alma. El interlineal lo ha traducido como una joven, ¿sí? Pero Reina Valera lo traduce como doncella, porque sabe que se refiere, en el proverbio, se refiere a una virgen, el rastro que deja el hombre en la Virgen. 50-59, el Strong dice alma, doncella, virgen, ¿sí? O sea que alma es una palabra equivalente para virgen y es una palabra equivalente para doncella, ¿sí? Doncella, virgen, alma. Vamos a ver la otra palabra. La otra palabra con la que nos podemos llegar a encontrar, bueno, en Isaías 7:14, Isaías 7:14 obviamente habla de la alma, ¿sí? Aquí el interlineal lo ha traducido como virgen. 59-59 es alma, doncella. Pero podemos ver en Joel 1:8 la otra palabra. La otra palabra. Acá dice Eliki Betulá. Betulá, Betulá. Se traduce acá como virgen. Dice gime como virgen vestida de saco de silicio o de luto de marido de su juventud. La virgen es la Betulá. Y acá buscamos la palabra del Strong 1330. Betulá es virgen doncella. Una virgen llora por su marido. Qué interesante, qué interesante. ¿Ven lo que les digo? Que en el hebreo nosotros encontramos tanto la palabra Betulá como almah para referirse a una virgen, a una doncella, o para referirse a una mujer joven, ¿sí? Ambas dos palabras. Qué interesante. Por eso les digo yo, es falta de honestidad. Acá dice que Betulá es virgen, ¿sí? Sin embargo, en Joel 1:8 vemos que una virgen que tiene marido llora por el marido de su juventud, ¿sí? Él hace luto por el marido de su juventud. A ver cómo lo decía, llora tú como virgen vestida de silicio por el marido de su juventud. Obviamente, esta mujer joven de acá, según el contexto o el texto, no es virgen, ¿sí? Y se utiliza la palabra Betulá. Pero lo que les quiero decir es, uno cuando quiere hacer una refutación o sostener algo, si es un erudito, tiene que ser imparcial, ¿sí? Si no es imparcial, es deshonestidad. Yo te estoy mostrando que Betulá no necesariamente quiere decir virgen. Almah, en los textos hasta ahora que estamos viendo, el almah se refiere a una joven virgen, doncella, ¿sí? Porque el proverbio dice que el hombre deja huellas en la virgen. Obviamente que después de dejar huellas, dejó de ser virgen. Pero el proverbio indica directamente a cuál, a quién, en quién deja huella. En la virgen, ¿sí? Sigamos escuchando un poquito más. Decir virgen, hubiera dicho virgen. Argumentar que el asunto quedó claro hasta que los traductores de la Septuaginta tradujeron usando el griego partenos implica sospechar que a Dios no se le ocurrió dictarle claras las cosas a Isaías. Si Dios hubiera tomado la molestia de hacerlo, nos hubiera ahorrado esta discusión. Pero hay algo más. ¿Qué entendían los traductores de la Septuaginta por partenos? Definitivamente no entendían virgen. Lo único que se hace evidente es el desconocimiento de Yosef Álvarez de la Septuaginta. En Génesis 34 se narra cómo Dina Bat Jacob fue seducida por Shechem, un hebeo. Después de que fue seducida, y obviamente ya no era virgen, la Septuaginta en Génesis 34:3 la llama partenos. Entonces está claro que los judíos que hicieron esa traducción al griego no entendían partenos como virgen. Bueno. El argumento que saca Irving es el mismo que les acabo de mostrar yo con respecto al proverbio 30, ¿sí? Que el proverbio 30 dice, así como deja huella, el águila en el cielo, la culebra en la piedra,
el barco en el mar, el hombre en la Virgen, dice, ¿no? Deja huellas en la Virgen y obviamente después de conocer al hombre deja de ser virgen, pero sin embargo el proverbio lo llama virgen, ¿sí? Para entender la idea. En esta situación o este ejemplo que utiliza, Dina era una doncella, virgen, obviamente, que después de conocerla un hombre, la menciona como ¿qué? Como Almaj, como Betulá. Bueno, vamos a ver entonces el texto en cuestión, Génesis 34:12. Génesis 34:12. En Reina Valera está mencionando: aumentad a cargo mío muchos dotes y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. El texto hebreo, acá no aparece la palabra ni Almaj ni Betulá, ¿sí? Aparece la palabra Nahará, del Strong 5291, Nahará, ¿sí? Y obviamente la Septuaginta griega lo va a traducir como Partenos, porque una Nahará es una niña, ¿sí? Es una niña. Y una mujer, una doncella, una mujer joven, la joven, dice, lo ha traducido, a ver cómo lo ha traducido Reina Valera, la joven, ¿no? Dice la joven, dadme a la joven por mujer, en realidad es darme a la niña por mujer. Nahará es una joven que no está en edad de tener hijos, ¿sí? No está en edad de ser concebida. Entonces siempre que se utiliza la palabra Nahará, va a ser una referencia a una virgen, ¿sí? Porque se supone que es virgen porque es una niña. Entonces, no hay palabras en el griego para identificar otra cosa. Curiosamente, la Septuaginta ha utilizado esa palabra Partenos para hacer un equivalente entre Almaj y Nahará, ¿sí? Es una joven que no está en edad para concebir, ¿sí? No está en edad para concebir, o una joven que no ha concebido, ¿sí? Que no ha tenido hijos. ¿Por qué? Por la juventud, por ser doncella. Eso es lo que está pasando acá. Irving, hay que ser honestos. Ahí no se utiliza la palabra Almaj ni Betulá, se utiliza la palabra Nahará, ¿sí? Y estaría bueno, interesante explicar por qué la Septuaginta griega utilizó la palabra Partenos en este episodio. También después de que haya tenido relaciones o haya sido conocida por el hombre, ¿sí? Violada. Se entiende acá que sigue hablando de la doncella, ¿sí? No deja de ser niña por eso. A ver, sigamos escuchando. ¿Ven por qué yo les digo, a veces cuando alguien da media información y está ocultando otra parte? A eso yo le llamo deshonestidad. Y obviamente lo que hace este señor es atacar básicamente a la fe del cristianismo, ¿sí? Ataca básicamente a la fe del cristianismo. Si fuese un erudito, los eruditos tienen que ser imparciales y tienen que reconocer. Igual no reconocen, los eruditos están adoctrinados, pero ellos tienen que reconocer también cuando alguien le presenta una argumentación válida, ¿sí? A ver, sigamos escuchando un poquito más. Sino como joven. Álvarez debería estudiar un poco más de griego bíblico. Octavo error. Yo creo que Irving ha estudiado también bastante de griego bíblico. Entonces, si él sí estudió, pero no lo dice, es deshonesto. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Cuando alguien dice, vos deberías estudiar más, que no conoces, entonces quiere decir que él sí conoce. Y si él sí conoce y no lo dice, es deshonesto. El problema no es solo si es joven o virgen, sino el tiempo verbal. El hebreo original está en presente. Una joven está encinta. Es decir, Isaías está hablando de algo de inminente cumplimiento. Álvarez.
Sí y no. En cuanto a lo que es profecía, no hay problema con los tiempos verbales. Escuchen, en Isaías 53 dice, por sus llagas nosotros fuimos todos curados. ¿Sí? Está en pasado. Está en pasado. Pero sin embargo, como es una voz profética, y que la voz profética no se sujeta al tiempo verbal, ¿sí? ¿Por qué le digo eso? Porque si está en la Torá o está hablando un profeta y lo habla el Todopoderoso, eso no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es, era y será. Así que la voz profética no necesariamente está sujeta al cronos, ¿sí? Palabra griega. A ver, sigamos escuchando. Ni lo toma en cuenta, ni lo comenta. Se nota que no ha leído o entendido el texto en su idioma original. Noveno error. Álvarez apela a la naturaleza milagrosa de la señal, sosteniendo que una señal debe ser por sí misma milagrosa. De lo contrario, no funciona como señal. Vale, podemos estar de acuerdo con eso. Oh, entonces está de acuerdo con eso. Una señal es algo milagroso. Es que así es, hermanos. Es que así es. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro bíblico? Es que la joven quedó embarazada. La joven que la Septuaginta Almaj vincula Almaj y Nahará en la misma posición, puede ser una joven que no esté en edad de concebir y que conciba, eso ya es un milagro, ¿sí? O que sea virgen, ¿sí? Están esas dos posibilidades. O que la joven sea una Nahará, o que sea virgen, una doncella, ¿sí? Sepamos que así como el hebreo tiene equivalentes, en el castellano también hay equivalentes, ¿sí? Entonces, acá está reconociendo que hay una señal, y esa señal es un milagro, ¿sí? Bueno, a ver, escuchamos un poquito más. Pero también apela a que un embarazo de una mujer casada no tiene nada de interesante. Por eso, la única señal posible tenía que ser el embarazo milagroso de una virgen. Perdón por decirlo de esta manera, es una tontería. Cualquier muchacha soltera y supuestamente virgen que aparezca embarazada y que diga que es hijo del Espíritu Santo, lo único que va a lograr es el escarnio absoluto y total de su sociedad, o por lo menos de su vecindario. En cambio, es obvio que la gente no va a salir gritando a la calle, una señal del cielo, una señal del cielo. La van a señalar por tener una muy baja moral o la van a acusar de no saber usar métodos anticonceptivos. Bueno, fíjese, está desarrollando la mitad de la información, ¿sí? Porque está diciendo, si una mujer joven queda embarazada, obviamente algo pasó, ¿sí? Pero dejó de lado el tema de la señal, ¿sí? El hombre, el predicador al cual le está refutando Irving, él se basó en la palabra señal, porque los judíos demandan señales, los griegos sabiduría, los judíos señales, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Entonces, la generación adúltera y perversa siempre demandó una señal. Y señal es un milagro. Entonces, ¿qué hizo Irving? Se fue para el lado del embarazo, ¿sí? Pero no para el lado de la señal. Desvió el tema. Eso es desviar el tema, ¿sí? Desviar el tema. Y obviamente, ¿qué milagro es que una mujer joven quede embarazada? ¿Dónde está el milagro? ¿Sí? Y depende. Si la joven es estéril, es un milagro. Si la joven es virgen, es un milagro. Y si la joven es demasiado joven para quedar embarazada y queda embarazada, también es un milagro, ¿sí? Ahora en la actualidad hay registros de niñas muy jóvenes embarazadas que han concebido, ¿sí? Pero entendamos, no es algo común, ¿sí? Así que bueno, eso se tiene que reconocer como un milagro. Una mujer también demasiado anciana ya, que quede embarazada, también es un milagro, ¿sí? Pero obviamente esto ya no quedaría dentro de lo que se está tratando, porque Almaj indica una mujer joven,
Betulá indica una mujer joven y Nahara indica una mujer muy joven, ¿sí? Una niña. A ver, sigamos escuchando. Pero es obvio que nadie le va a creer que fue el Espíritu Santo o que fue un milagro. Se necesita ser muy, pero muy ingenuo para creer que los judíos de la antigüedad eran tan imbéciles como para ver a una muchacha soltera embarazada y pensar, esto es un milagro. Claro. Es que cuando empieza, miren, utiliza la palabra imbéciles, ¿sí? Para decir que cómo vas a creer que una mujer joven queda embarazada, ¿sí? Por milagro, por cualquier milagro. Pero sin embargo, eh, los judíos de la antigüedad creían que una burra le habló a un profeta, ¿sí? Los judíos de la antigüedad creían cada cosa. Pero si vos crees que una mujer joven queda embarazada, ¿sí? Por algo milagroso, dice que hay que ser imbéciles. Sin embargo, está utilizando... Ay, yo no, acá no sabría cómo definirlo a esto, pero usted me está entendiendo. ¿Me está entendiendo? Que el muerto se ríe del degollado, ¿sí? Que está mirando un pequeño detalle, la paja en el ojo ajeno y no ve la tremenda viga que tiene en su propio ojo. ¿Se está entendiendo eso? A ver, escuchemos un poquito más. El meollo del problema es algo muy típico en la exégesis cristiana y especialmente en este asunto de las profecías. Jamás se toman la molestia de leer los pasajes completos. Isaías dice que la señal es esta. Una joven está encinta y dará a luz un hijo y será llamado Immanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es tan simple, la señal no es que una mujer embarazada tenga un hijo, eso pasa miles de veces al mes. La señal es que antes de que ese hijo supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, Damasco y Samaria estarían abandonadas. ¿Pruebas? Isaías 7 del 1 al 13. Todo el pasaje habla de eso. Para hablar de eso es que Isaías fue con el rey Ahaz. Típico. Cuando se revisa el contexto de las supuestas profecías mesiánicas, se derrumba por completo. Claro, el texto en su contexto, y estaría interesante leer todo el capítulo completo, si las cosas se cumplieron ahí en la época de Ahaz o no. Pero lo que menciona acerca de que la profecía no está hablando del embarazo, sino puntualmente de otra cosa, bueno, esas son interpretaciones. Esa es la interpretación de Irving, porque lo que nosotros leemos que la señal era que la joven iba a quedar embarazada, ¿sí? Nosotros podemos ver sí lo que se puede llegar a interpretar, y acá yo les digo, yo soy lo más honesto posible en este sentido, que la señal sea para el rey de que en un periodo de 2 años a más tardar, ¿sí? 2 años, ya el problema que tenía se iba a terminar, es una forma de darle un cumplimiento a eso que se le estaba diciendo a Isaías en ese tiempo. Pero cuando habla un profeta, las profecías, cuando habla un profeta habla palabras del Eterno. Y las palabras del Eterno tienen un contenido muchísimo más poderoso, hermanos. Entonces, si Álvarez, creo que se llamaba el otro hombre, entiende que esas son referencias a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, no es ocurrencia de Álvarez, ¿sí? Es algo que ya los profetas, ya los apóstoles, mejor dicho, los apóstoles, lo han mencionado y han hecho la referencia. ¿Por qué? Porque reconocieron quién era el que estaba con ellos. Immanuel no es el nombre de nadie. Immanuel, en el hebreo, no es el nombre de ningún hijo de profeta, ¿sí? Como estaba enseñando algún
ex pastor de Raíces Hebreas, ¿sí? Immanuel necesariamente es una profecía de que Él iba a estar con nosotros. Y eso es algo que fue, es y será, ¿sí? Él es, yo soy el que estaré, nosotros lo leemos desde el Éxodo 13, yo soy el que estaré, ¿sí? Yo seré el que estaré, en realidad dice el texto hebreo, yo seré el que estaré. Después lo leemos aquí en Isaías, Él con nosotros, ¿sí? Immanuel. Y también lo leemos en Hechos, en el libro de Hechos, no, en el libro de Mateo 28-19, ¿sí? Prediquen a todo el mundo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese yo soy el que estaré o yo estaré es una referencia directa al Todopoderoso, ¿sí? Así que bueno, son las ópticas, esto que se está viendo son ópticas, y está atacando puntualmente al cristianismo porque el cristianismo cree lo que enseñan los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y de Mashiach mismo. El Immanuel no fue ninguno que nació ahí, ¿sí? Así que otra cosa, los libros de los profetas son proféticos. Los libros de los profetas son proféticos. Por eso es que los judíos siempre escudriñaban las escrituras, ¿sí? Escudriñaban las escrituras. Y eso de que iba a venir un Mesías, el Mesías prometido, todos los judíos también lo esperaban. Desde tiempos antiguos, siempre fue así. A ver, sigamos escuchando un poquito más. La supuesta profecía mesiánica. En el siguiente clip concluimos con este asunto. Bueno, entonces en el siguiente clip nosotros estaremos analizando a ver qué es lo que continúa diciendo. Pero bueno, conclusión. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí lo que nosotros estamos viendo es que la idea de Irving Gattel es atacar la fe cristiana, ¿sí? A cuestionar lo que dicen los textos apostólicos, ¿sí? Obviamente porque no cree en eso, pero son escritos judíos, ¿sí? Y los escritos estos, ellos han entendido y han reconocido que la voz profética, cuando habla un profeta y se está hablando del Immanuel, no se refiere a ninguno que se llamaba Immanuel, ¿sí? No se refiere a ningún niño que nació ahí. Y si bien es una palabra de aliento para el rey Acaz, es una profecía y contenía algo mucho más poderoso, ¿sí? Que ellos no lo vean ya es otro tema, ¿sí? Bueno, gracia y paz, estaremos en el próximo video, ¿sí? Vamos a seguir analizando, pero bueno, hasta aquí ya terminamos con este video, el análisis de este video. Gracia y paz, bendiciones, shalom.